Hola, buena tarde. Me preguntan cómo pueden derivar aquella variable cuyo exponente es negativo. Entonces vamos a ver primero un ejemplo sencillo. Y es igual a 5x elevado a la menos 3. Lo que va a suceder aquí es que tengo una variable elevada a una exponente diferente de 1. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar será la derivada de una variable a la n potencia respecto a la variable es igual a la potencia por la variable a la potencia menos 1. O sea, la derivada de x a la n, como comúnmente la conocemos. Esa fórmula dice la derivada de la función y, de esta función, respecto a la variable x es igual a n, que es la potencia. Para este caso, la potencia tiene un negativo. ¿Qué hago con ese negativo? Lo traes con el número. Entonces, menos 3 por x, que en este caso x está con el 5. A la n, que es menos 3, menos 1. Lo que vamos a hacer en la potencia será una suma de números negativos. Entonces, la derivada de la función y respecto a la variable x es igual a menos 3 por 5x menos 3 menos 1, eso sería menos 4. Es una suma, pero de negativos. Finalmente resuelvo la multiplicación. Y' es igual menos por más menos y 3 por 5 son 15x a la menos 4. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que pasa es que regularmente no vamos a dejar potencias negativas. Para ello vamos a aplicar una de las elementos de potencias, que será esto de aquí. Dice, una variable elevada a una potencia negativa se puede transformar. ¿Qué quiere decir? Puedes construirlo como 1 entre la variable por la potencia, pero ahora positiva. Entonces, con estas bases de las potencias, nosotros podemos, o con las leyes de las potencias, nosotros podemos cambiar esta expresión. Para este caso, ¿quién sería la A? La A sería esta X. ¿Y quién sería la menos N? La menos N sería este valor de menos 4. Entonces, según esto nos dice que podemos construir a este x a la menos 4, yo lo puedo cambiar, lo escribimos acá, como 1 sobre x, porque x se convierte en esta que nos dice aquí, a la potencia. En lugar de que sea negativa, la voy a poner positiva, entonces sería a la cuarta potencia. Escrito esto aquí, tendríamos y' es igual, el menos 15 lo voy a conservar, menos 15, y lo voy a multiplicar por lo que yo convertí, que fue únicamente la variable y su exponente. Eso es lo que yo estoy convirtiendo. Lo estoy convirtiendo a 1 sobre x a la cuarta potencia. Entonces, lo escribo de este lado como 1 entre x elevado a la cuarta potencia. Si se dan cuenta, lo que nosotros hacemos es el valor numérico que está en este exponente, que es negativo, al momento que pasa a el denominador se convierte a positivo. Entonces, lo que me queda es la multiplicación. Para eso a este 15 sabemos que está dividido en la unidad. Entonces, y' es igual menos por más menos 15 por 1 son 15. Divididos en 1 por x a la cuarta, pues nos quedaría x cuarta. Y esa es la expresión
con la que yo puedo derivar esta función que ya tenía aquí. Eso a lo mejor con números como aquí, que es una función sencilla, puede resultar un poco fácil, pero pues vamos a resolver una función que tenga más valores. Para esta función, pues también identifico qué fórmulas voy a poder utilizar. En el primer caso, x está elevada a una potencia diferente de 1, por lo tanto la fórmula a utilizar es x a la n. Lo mismo sucede con esta parte de la función, también voy a usar la fórmula x a la n. En la última parte de la función, x está elevada a una potencia 1, entonces para este caso solo será la fórmula de x o la fórmula de una variable elevada a potencia 1. Empiezo a derivar. La derivada de la función y de toda esta expresión respecto a la variable x es igual. La fórmula nos dice, nosotros tenemos este 6, lo respeto, entonces 6 por n, que en este caso es menos 5, por x a la n, que es menos 5, menos 1. Seguimos, más el 5 lo respeto porque está acompañando a x, 5 por n, que en este caso es menos 3, por x a la n, que es menos 3 menos 1, más 8 por la derivada de x, que es 1. De tal forma que vamos a resolver los exponentes. La derivada de la función y respecto a x es igual al 6 por menos 5 por x a la menos 5 menos 1 sería a la menos 6, porque aquí es una suma de negativos, más 5 por menos 3 por x a la menos 3 menos 1 también es una suma de negativos y nos queda a la menos 4. Más 8 por 1, que sería, bueno, lo pueden dejar indicado para después hacer todas las multiplicaciones o también lo pueden resolver. Resolvemos las multiplicaciones. La derivada de y respecto a x será igual más por menos, menos. 6 por 5 son 30x a la menos 6. Más por menos, menos 5 por 3 son 15x a la menos 4. 8 por 1 son 8. Aparentemente pudiéramos creer que ya hemos concluido con nuestra derivación, pero recordemos que no podemos dejar estas potencias negativas. No es conveniente dejarlas negativas, entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta ley de las potencias y por lo tanto, ¿qué hacemos? Aquí sería x a la menos n, entonces esto se va a convertir en 1 entre x a la 6, porque esta x a la menos 6 baja y pues bajaría con el signo positivo, entonces nos queda la derivada de la función y respecto a x es igual a este número, el menos 30, lo conservo. En lugar de escribir x a la menos 6, lo voy a convertir en 1, entonces por 1 entre x a la sexta potencia, porque a la hora que baja se vuelve o cambia su signo a positivo. Menos 15, lo mismo haré con x a la menos 4. Me quedará en la parte superior 1 entre x a la cuarta potencia, más 8. De esta forma puedo resolver estas multiplicaciones. Este 30 tiene una unidad y este 15 también. Entonces, y' es igual menos por más, menos 30 entre 1 por x sexta, menos por más, menos 15, ¿sí? 15 por 1 serían 15,
y una por x cuarta, más 8. De esa forma, tengo la derivación de esta función que tiene exponentes negativos. Es muy importante recordar que para esto, para poder resolver o para tener estos pasos, aplicamos a la menos n será igual a 1 sobre a la n. Esto nos va a permitir hacer que una potencia negativa la pueda expresar de forma positiva. Eso es todo, chicos. Espero que el video les haya gustado. Hasta luego.